Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Estamos aquí con nuestro hermano Scott Caldwell y Esteban Valle, que les habla Ricardo Martínez, para compartir estas últimas afirmaciones. Es un paquete bellísimo que se nos ha entregado, que ayuda a nuestra sanidad del alma, a la espiritualidad, a hacer resoluciones diarias. Y como hemos dicho desde el comienzo, no se trata simplemente de repetirlas como si fuera un credo, sino poner toda nuestra meditación y atención en ellas porque están llenas realmente de una profundidad en la palabra misma, ¿no? Hermano Esteban y hermano Scott, bienvenidos. Buenos días, hermano. Good morning. Muy bien, vamos a la afirmación 27 para su lectura en español, en inglés y los comentarios. Tú sabes, Padre, que me esfuerzo de manera imperfecta, pero sincera, por seguir las enseñanzas de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Que nunca olvide que sigo teniendo el perdón constante de mis pecados. Es verdad que una vez estuve muerto en mis pecados, pero Jesús me dio vida juntamente con Él, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. You know, Father, that I strive, although imperfectly, but sincerely, to live according to the teachings of your Son. May I never forget that I receive forgiveness, or continue forgiveness of my sins. It is true that I was once dead in my sins, but Jesus gave me life with Him, and I don't live, but Jesus or Christ lives in me. So we began as sinners saved by grace. Empezamos nuestro andar como pecadores que hemos sido salvos por gracia. We're going to end up as sinners saved by grace. Y así va a terminar nuestra historia, siendo pecadores salvos por gracia. That's as good as it gets, and that's as good as it needs to get. Así es tan bueno como se oye, ¿y para qué necesitamos más? As Christians, we're still humans. We're not perfect. Como cristianos somos todavía humanos, no somos perfectos. Now, with the help of God's Spirit, we grow in being more Christ-like. Pero con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, vamos moldeándonos a la imagen de Cristo. As we read and think and meditate on God's word, we should get to where we find it easier to think and act according to Christ's word. Pero esto no se logra sin la lectura de la palabra. Y como dice un hermano, esta es mi contribución, la palabra es viva. Donde tú la abras, te va a hablar a ti. Entonces, no podemos crecer a la medida de Cristo sin leer la Escritura. We should never trick ourselves into thinking that we reach some point of perfection in ourselves. Preocupémonos, seamos alérgicos a la idea de alcanzar la perfección. El día que nosotros digamos, ya lo he alcanzado todo, ya me la sé toda, estamos en problema. We're righteous in Christ. We're not righteous in ourselves. Somos justificados en Cristo, no somos justos por nosotros mismos. As we live faithful following Christ, we have ongoing forgiveness for our ongoing sins. Entonces nosotros nos mantenemos fieles a Cristo. Entonces, como resultado, hay un continuo perdón de nuestros pecados por esa cercanía que nosotros tenemos con Él. This is discussed a bit there in 1 John 1:7. Y esto lo miramos en 1 de Juan 1:7. If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. Que dice, si nosotros o cuando nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Y esto es lo importante. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. So the verse discusses faithful Christians who are walking in the light of God's word. Entonces estamos hablando de cristianos fieles que están caminando a la luz o siguiendo la luz. Then it goes on to say that Christ continues to forgive their sin. Entonces estamos hablando de que Cristo continúa perdonando nuestros pecados. And we might wonder, well, what sin is there to be forgiven if I'm faithfully living for Christ? Entonces uno dice, un momento, a ver, estoy viviendo fielmente para Cristo. ¿Cómo es de que continúo pecando? ¿Cómo es de que Él continúa perdonándome? Well, that's the sin of being an imperfect human. Bueno, es que el pecado es porque somos humanos imperfectos y cometemos pecado. Christians continue to have temptations, struggles, and at times sins. Entonces nosotros estamos luchando contra tentaciones, contra nuestros deseos, por eso es que a veces pecamos.
So as long as we're sincerely following Christ, we repent if we see we're off track, we continue to have ongoing forgiveness for our sins. Pero ese deseo sincero de renuncia, de seguir a Cristo, nos va a permitir, a la luz de las Escrituras, a la luz del Santo Espíritu, arrepentirnos cuando cometamos pecados y enmendar nuestras acciones, buscar la santidad de Dios. The very reason Christ died on the cross for us is he knows we're not perfect and never will be on our own. ¿Por qué es que Cristo murió en la cruz? Porque sabe que nosotros no somos perfectos, nunca lo vamos a hacer por nuestros propios medios. Jesus is sitting at the right hand of the Father, ruling over his kingdom right now. Jesús está sentado a la diestra del Padre y ya está reinando. He continues to apply the benefits of his death, burial, and resurrection to those who continue to be his faithful followers. Y aquellos que siguen siendo sus seguidores fieles, a ellos, a nosotros, nos continúa lloviendo la gracia de su muerte, sepultura y resurrección, el Evangelio. That's why there's hope for all of us imperfect human sinners. Por eso es de que hay esperanza para nosotros, imperfectos seres humanos. Excelente. Haré una interpelación más adelante, que hay otra afirmación en donde puedo hacerla. Vamos a la 28. No soy perfecto, Padre, y tú lo sabes. Ayúdame a discernir que caminar en la oscuridad no es lo mismo que caminar imperfectamente en la luz. Líbrame de vivir una vida deliberada y constante de pecado sin arrepentimiento. Que disfrute cada día menos de mis pecados favoritos, sabiendo que soy llamado a ser santo, como tu Padre eres santo. I am not perfect, Father, and you know it. Help me to discern that walking in darkness is not the same as walking imperfectly in the light. Deliver me of living a life where without repentance is the norm. I enjoy less of my favorite sins, knowing that I am called to be holy, like you, Father, are holy. As humans, we can easily become confused. Como humanos, fácilmente resultamos o terminamos confundidos. And so it's not hard for some people to confuse imperfectly walking in the light to be the same as walking in darkness. Entonces, ahí es donde tenemos dificultad entre discernir lo que es caminar, vivir en la oscuridad y caminar de manera imperfecta en la luz. So what is the difference in a person who imperfectly walks in the light of God's word and a person who is said to be walking in darkness? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que camina de manera imperfecta en la luz y otra que camina totalmente en la oscuridad? Well, the difference is a person walking in the light is a sincere follower of Christ who's striving to follow his teachings. La persona que está en la luz y que camina de manera imperfecta en la luz es un seguidor de Cristo y está en la lucha diaria y está rodeado de tentaciones. And if they ever see they're off track, they repent, and with God's help, they get back on track. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Que peca, pero por la gracia de Dios logra volver al camino y sigue adelante. But a person walking in darkness is a person who lives a consistent lifestyle of sin and refuses to repent. Una persona, por el contrario, que vive y que camina en la oscuridad, está viviendo en pecado, disfruta el pecado y ya se dio por vencido. Dice, así es la manera de vivir mía. Well, the book of 1 John, he discusses both, and we don't want to confuse one with the other. Entonces los invito a que lean Primera de Juan y que sepan cómo distinguir una de la otra. Algunas personas con un corazón malo a veces hacen cosas buenas. Otras que tienen un corazón bueno a veces hacen cosas malas. Y creo que eso marca una diferencia. Some people who are bad, sometimes they do good things. Some people who are good, sometimes do bad things. And that's a difference. That's correct. Cierto. Entonces el carácter del pecado marca la diferencia. Alguien puede decir, este hombre es un alcohólico. Mientras que también se puede decir, a veces toma una cerveza. No es lo mismo decir que alguien toma una cerveza a decir que es un alcohólico. This is probably a CR approach. He says one thing is somebody who struggles with alcoholism.
another who drinks every now and then. Would you like to say anything about like CR says struggles, right? Like instead of I am an addict, they say I struggle with, right? Well, that's right. Well, there are many people with addictions who come to Christ and do have their lives turned around. Hemos visto gente que lucha con cualquier tipo de adicción, vienen a Cristo y cambian su vida. In fact, I like to tell people that Christ loves people who loves him more than they love their sin and addiction. Yo les digo a la gente, dice el hermano Scott, Cristo ama a aquellas personas que le aman a Él por encima de su pecado favorito, por encima de su lucha, por encima de sus tentaciones. The sacrifice of Christ for our sins is more than adequate to deal with anyone's sin, including those with multiple addictions. El sacrificio de Cristo es tan perfecto que cubre multitud de pecados, multitud de personas, incluso aquellas que están lidiando con una adicción. He asked them to love him, to live faithful, to do whatever it takes to stay on track, and then repent if you get off track and get back on track. Lo que Jesús nos está diciendo a todos, y porque todos tenemos dificultades, ¿no? Es, usted me va a amar a mí, usted va a poner sus ojos en mí, usted va a caminar conmigo, a veces se va a salir del camino, pero siga, no se quede, no se dé por vencido. I often like to refer to marriage to help appreciate the difference in faithfulness and perfection. Yo mucho menciono el matrimonio, porque ahí vemos la diferencia. What's the difference between faithfulness Yeah, I'm going to and discuss perfection? the difference in faithfulness and perfection. Entonces hay una diferencia, dice, entre fidelidad y perfección. You don't have to be perfect to get married or to stay married. No podemos ni aspirar a la perfección ni ser perfecto como requisito para casarse o para seguir casados. But you do need to be faithful. Pero tienes que ser fiel. La fidelidad es otra cosa. When you share those vows, you're sharing a summary of here's how I commit to be faithful to you. Cuando uno dice los votos, no prometo hacer esto y todo, estás hablando de una manera sucinta, resumida, cuál es esa fidelidad que vas a demostrar. I've been married 47 years. Yo he estado casado por 47 años. If you ask my wife if I'm a perfect husband, she'd probably laugh and carry on for a while. Si ahorita Ricardo Martínez le preguntara a la esposa de Scott Caldwell, mire, ¿y qué tan buen esposo? Yo creo que Scott es un esposo perfecto, se reiría de eso. But if you ask her if I'm faithful, she'd say yes, and she's correct. And Pero she's sí. a faithful wife. Pero si Ricardo Martínez le pregunta, ¿y el hermano es fiel? Le va a decir, sí, sí lo es. I can't be a perfect husband, but I can't be a faithful one. No soy un esposo perfecto, pero sí soy un esposo fiel y dedicado. So we're called to faithfulness to Christ, to strive to live according to his word, repent if we see we're off track. Entonces, a eso es que somos llamados, a la fidelidad a Cristo y arrepentirnos cuando nos descarriemos. Bien, excelente. Número 29, afirmación 29. Abre mis ojos, Padre, para que cada vez que me extravíe de la senda correcta pueda arrepentirme de inmediato y confesar mi pecado. También dame el valor de confesar mi pecado y disculparme con aquellas personas a quienes haya ofendido, que haga las correcciones necesarias y abrace tu perdón para seguir adelante haciéndolo mejor. Open my eyes, Father, so that every time that I stray from the right path, that I may repent immediately and confess my sin, and I make amends with those that I have offended, that I may all the necessary corrections and embrace your forgiveness to keep going and do it better. Anytime we see we've gotten off track serving the Lord, we need to immediately repent and confess our sin. Esto debemos de hacer como cristianos, como seguidores de Jesús. Miramos que nos hemos extraviado de la senda, que no estamos caminando de manera correcta, hacemos un alto, nos arrepentimos y seguimos adelante. That's just simply part of a heart that loves Christ and wants to serve him. Y esto va a demostrar el cambio de corazón, el amor que le tenemos al Señor y cómo demostramos ese amor. Now, I'm not saying that if you don't immediately confess that sin, you're not forgiven, because we have this ongoing state of forgiveness as we follow Christ. Entonces, recordemos que estamos en el proceso de perdón es continuo. Jesús no lo para, pero
lo ideal es que nosotros confesemos ese pecado inmediatamente. A part of having an attitude that loves Christ and wants to live for Him means we're always wanting to repent of anything that's wrong in our life so we can become more what He wants us to be. Pero esta condición, ¿no?, de arrepentirse de lo que le llaman dolor de pecado, atricción o constricción y cambio, es necesario para poder seguir caminando con Cristo. I find it more helpful just to have a daily attitude of repentance during my daily prayer. Es más fácil con todas estas afirmaciones, a medida que las vamos diciendo, nos van a ayudar en nuestro andar diario porque nos recuerdan que no somos perfectos y que cuando pecamos, ahí nos arrepintamos. So part of my daily prayer is kind of analyzing my heart and life and see if I'm off track anywhere, anything I need to repent of. Entonces, con estas afirmaciones diarias, cuando yo oro, se las presento al Señor y puedo decir, bueno, ¿estoy yo viviendo como Cristo quiere, como Dios quiere, o hay un abismo entre lo que yo quiero ser y lo que hago? I like the idea of let's just daily keep our hearts and minds on track so we don't get far off track. Por eso es mejor hacer todo este chequeo diario. No es como tomarse la presión. Este es mi comentario. Si uno es hipertenso, ¿cómo está mi presión arterial? ¿Cómo está mi corazón alineado con el de Dios? Entonces hagamos esto diario y nos va a ayudar a estar en sintonía. I'm sure I have sins and imperfections I'm not even aware of. Y la verdad es de que pueden haber pecados, imperfecciones de las que yo ni siquiera esté al tanto. But as we continue to live faithful to Christ, we continue to have ongoing forgiveness of even those sins. Pero aún esos pecados, que creo que decía el salmista, no líbrame de los pecados ocultos, pero el Señor nos los va a revelar por su Santo Espíritu y no nos demos por vencidos, recordando que el proceso de perdón de pecados el Señor nos lo ofrece de manera continua. Christ appreciates He died to save human sinners. He realizes what we are more than we realize what we are. Jesús nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y Él nunca dudó en haber dado la vida por usted y por mí. We should never think we're some exception to the rule and Christ's grace isn't adequate for us, because it is. Entonces ahí es donde nosotros no debemos de creernos la excepción de la regla, porque este orgullo, pensar, oh, mi pecado es tan grande que el Señor no me va a perdonar. No. Acerquémonos confiadamente y vamos a hallar oportuno socorro, ¿no?, y ayuda de lo alto. Hay una acción que creo que está olvidada entre los creyentes con respecto a la enmienda, y es la restitución. Cuando nos ofendemos, nos hacemos daño, nos herimos, damos por sentado que el otro tiene que perdonarme. Y no hacemos ninguna restitución de ese agravio que hemos hecho. Y cuando hablo de restitución, hablo de pequeños detalles que demuestren que yo realmente vengo con un corazón arrepentido. Y así con Dios. Yo digo, Dios me perdona todo. Sí, pero yo también debo tener un corazón que restituya, que muestre, como decía el Bautista, obras de arrepentimiento. Entonces no es solamente dar por sentado de que Dios me perdona todo, o que la otra persona tiene el derecho o el deber de perdonarme a mí, el derecho de perdonarme a mí, sino restituyo a veces pequeños detalles, una comida, una cena, un obsequio, o mostrar una acción en donde yo realmente muestre mi arrepentimiento. Y parece que el matrimonio es en donde menos se usa la restitución. So Ricardo is talking about restitution, and he's talking about John the Baptist saying, okay, you need to produce fruits that show your repentance. So he's talking, okay, I'm a Christian, I offend people, I offend my spouse, I offend Christians, and I expect from them, I say I'm sorry, and I think that's enough, and I expect them to forgive me. But I don't do anything like a token of appreciation to say, hey, I offended you, I come with you to this. And it says like, probably you see it better in marriage, like how easily we offend our spouse, we say, I'm sorry, we apologize, and we move on, but we don't show any remorse, or at least as a token of appreciation. What do you think about it? Well, Paul did say we're to bring forth deeds equal with repentance. Sí, es cierto. Paul, you said Paul. El apóstol Pablo nos dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento también, ¿no?
So, to the degree there's something we need to do to set right the wrong we did, if there is something that can be done, then we should try to do that. Entonces, si hay algo que se pueda hacer para presentar, para Mm. demostrar que lo sentimos Mm. y buscar cómo enmendar ese error, hay que hacerlo. Si hay algo que se puede hacer. In many cases, the best we can do is to apologize, ask for forgiveness, and with God's help, try to go forward doing better. Y entonces uno confiesa su pecado, uno no lo vuelve a hacer y con la ayuda de Dios cambia de actitud, ¿no? Of course, if someone stole something from someone, well, to truly repent would be to return it to them or to purchase them another one. Entonces lo ideal es, y aquí es donde se pone difícil la cosa, ¿no? Bueno, yo le robé algo a alguien, voy y le digo, mira, te robé esto, aquí te lo traigo, o doy algo de igual valor, ¿qué hago? Algunas veces no es tan fácil, ¿no? So how to make amends depends a lot on the situation and how long it's been since the event happened. Hacer enmiendas es complicado porque tiene que ver con cuánto doy en restitución, cuánto tiempo ha pasado, etcétera. For most of our past sins from long ago, there's not much to be done except personally expressing our apologizing and asking for forgiveness. Lastimosamente, algunos de nuestros pecados pasados sí han herido personas y ya pasó, quizás ya expiró. ¿Qué se puede hacer para restituir tal o cual daño? Pero en la medida de lo posible hay que ver cómo uno restituye ese daño causado. But every situation can be a little different, and the goal is let's always try to make things right to the degree we can. Entonces, la idea es, vamos a tratar de hacer las cosas, de enmendarlas en la medida que sea posible. Y ver cada caso por separado. No podemos englobarlas todas, meterlas todas en una sola categoría. Así es. Afirmación 30. Cuando los pensamientos mentirosos de Satanás aparezcan en mi cabeza, los denunciaré como las mentiras que son y recordaré lo que enseña la palabra de Dios. He decidido permanecer en la verdad y dejar de hacer la voluntad y los deseos del maligno. Nada puede separarme del amor de Cristo. When the lying thoughts from Satan show up in my head, I will denounce them as the lies they are, and I will remember what the Word of God says about it. I have decided to remain in the truth and stop doing the will and the desires of the evil one. Nothing can separate me from the love of Christ. So we're humans. Thoughts are going to fly in our heads all the time. Como humanos, pensamientos se nos van a venir a la cabeza todo el tiempo. And they'll fly in for various reasons. Maybe it's just a reflex. A veces es un reflejo. Maybe it's things we hear or see. A veces por nuestros sentidos, lo que oímos, lo que vemos. And many of these thoughts will not be things that would honor Christ. Y muchos de estos pensamientos son cosas que no van a honrar a Cristo. We don't necessarily need to feel bad and identify with every unworthy thought in our minds. No necesariamente nos vamos a sentir malos por tener este pensamiento o por cada pensamiento que tengamos. As long as we don't take ownership of them and decide to think and act that way, it's just a thought that came in our head, which we need to reject. Estas son tentaciones, entonces vengo yo, lo filtro y los rechazo. Bueno, hasta ahí quedó la cosa. So when we see a thought that's in contradiction to God's word, we need to call it out as a lie of Satan that it is. Entonces, viene un pensamiento a nuestra cabeza que sabemos, lo hemos filtrado en la palabra de Dios y sabemos que no honra a Dios, entonces lo voy a denunciar. ¿Qué es denunciar? Es decir, esto no viene de Dios. Then we need to remind ourselves, well, what's the word of God say about this? Entonces, para eso tenemos la palabra de Dios que nos escudriña y nosotros decimos, al pasar por el filtro de la palabra de Dios que nos revela la voluntad del Padre, sabemos que este pensamiento no honra a Dios. We need to train our minds to think in line with God's word instead of Satan's lies. Entonces, entrenemos nuestra cabeza para pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a los deseos de Satanás. Sometimes I'll have a lying thought of Satan come my head and I will call it out and I'll go, ha, that's a lie, Satan. Entonces ahí también tiene que ver, esta es mi contribución, dice, el diablo, yo he oído que dice, el diablo sabe, yo lucho contra tal pecado, entonces el diablo sabe mi pecado y me llama por mi pecado, mientras que Dios me llama por mi nombre. Viene una mentira de Satanás a mi cabeza, acuérdate de tal o cual pecado, o mira, tú eres esto y todo esto. Uno se ríe y dice, eso era antes, Satanás, ya no.
then I preach myself a little sermon on here's what the Bible says about it, and that's what I'm going to think, that's what I'm going to do. Entonces viene, como esa es una mentira del diablo, y digo, es cierto, esto era antes, pero ahora he sido, y cito la Biblia, puede ser, ahora he sido lavado, papá, aquel versículo que cabe a la perfección en esta mentira que el diablo me está diciendo, especialmente de que tal vez no soy digno de ser salvo, de que soy pecador, de que me voy al infierno. Ahí es como uso la palabra de Dios en mi defensa. I like to think that Satan doesn't stay around to hear the sermon. Entonces, como yo, dice el hermano, yo lo que trato es de predicarme a mí mismo ahí en un momento. El diablo se va a levantar y se va a ir de esa banca porque no va a querer oír lo que Dios dice de ti. And I probably have to do this several times a day. Entonces, paso predicándome a mí mismo muchas veces en el día, vacunándome en contra de las mentiras de Satanás. So we just kind of have to train our minds to think in line with God's word, but it takes ongoing training. Entonces, me voy a entrenar en el gimnasio de Dios. ¿Y qué es? Sabiendo cuál es la palabra, qué es lo que dice Dios de mí. And that's part of what this prayer checklist is. Let's train my mind to think in line with God's word. Para esto sirve todas estas afirmaciones, para chequear, para acercarme, ¿no? Hacer una radiografía, hacer, ver cómo está mi alma conforme a la voluntad de Dios. Here's a common line thought from Satan. Aquí le voy a dar un ejemplo. Someone may think, you know, I'm not very important in God's kingdom. What I do doesn't matter. Nos dice el diablo y nos lo creemos. Bueno, yo no soy tan importante en el reino de Dios. Lo que yo hago no importa mucho. Everybody actually probably thinks that at some time. Muchos de nosotros hemos pensado eso por lo menos una vez en nuestra vida. Yet it's in direct contradiction to the Bible. Pero esto va en contradicción directa de lo que la Biblia nos enseña. Paul said, your labor is not in vain in the Lord. Pablo nos dice, vuestra labor no es en vano cuando la hacen al Señor. Anything you do serving Christ is a blessing. Todo lo que nosotros hagamos sirviendo a Cristo es una bendición. If you give a cup of water in his name, Aún that cuando counts. demos un vaso de agua en su nombre, eso cuenta. So we need to call out those lies and say, well, that's nonsense. That's a lie of Satan. Entonces tenemos que aprender que el diablo nos está susurrando mentira y decir, yo ya dejé de creer esa mentira, ahora creo la verdad de Dios. God said every little thing I do for Christ matters, so that's what I'm going to say and that's what I'm going to believe. Entonces cuando el diablo me diga eso, ¿no? Como el ejemplo que el hermano puso, es decir, no, ya no creo esa mentira del diablo, voy a honrar a Dios, voy a honrar a Cristo haciendo esto. Excelente. Vamos a la afirmación 31. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Que al final del día, Padre, pueda mirar atrás y reflexionar sobre mis acciones. Si fallé en seguir el ejemplo de Cristo, permíteme conciliar el sueño, sabiendo que mis errores no me definen y que no se trata de mí. Eres tú quien me capacitas para seguir adelante. I will go to bed, fall asleep in peace. I will sleep in peace. May at the end of the day, Father, I can look back and I can reflect on my actions. If I fail in following Christ's example, allow me to have a good night of rest, knowing that my mistakes do not define me. But it's not about me. It's you who train me and equip me to keep moving forward. So at the end of every day, I'm going to kind of look back and think about how I think I did here. Entonces, se acaba el día. Vengo y digo, ok, ¿qué tal me fue? I want to see one or two things happen. Quiero, por lo menos una o dos cosas tienen que suceder. I want to see either that I basically kept my thinking and actions in line with God's word, Entonces, mi actuar, mi pensar estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios. or if I got off track, that I quickly recognized it and got back on track. O, es cierto, en tal momento tuve tal tentación o me vino tal pensamiento a la cabeza, pero lo identifiqué y ahí nomasito volví a caminar con Cristo, me arrepentí en ese momento. Well, we're humans. We're often going to get off track in little ways. Recordemos que somos humanos y que nos vamos a descarriar de una u otra manera. So it's actually a great victory in Christ when we quickly see we're getting off track. We quickly repent and quickly try to set that thing straight. Pero reconozcamos y démosle gracias a Dios por esto, ¿no? Es como cuando uno se está durmiendo y se va saliendo de la carretera y empieza lo grueso y uno vuelve. Pidámosle a Dios que nos dé la habilidad de identificar cuando nos estemos saliendo de la senda
para que podamos caminar, seguir en la luz, en la senda correcta. So by the time I go to bed, I want to know, even though I didn't do everything perfectly, that I tried to set things straight anytime I saw I was off track. Entonces me acuesto y que no me atormente decir, ala, Mm. tantas veces me salí del camino, sino que démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de volver al camino. Just because I'm not perfect doesn't mean I can't repent and change and make amends and ask forgiveness and do whatever it takes to get things right. No soy perfecto, pero eso no equivale a decir, bueno, pues ya no importa nada. No, el Señor me da la habilidad de arrepentirme, de confesar mi pecado y Él me capacita para seguir adelante. Pocas veces hacemos una lista de las cosas que desarrollamos en el día al descansar, pero nos conviene mucho hacer un inventario sin que sea tan agobiante, pero sí decir a Dios gracias en todos los aspectos que nos permite vivir, ¿verdad? Esto es necesario. El It último hurts. pensamiento que nos acompaña al dormir también define nuestra tranquilidad. It hurts to recognize at the end of the day that we have strayed away, but let's continue praying and let's hope that and thank God for His support, so that the last thought that we had at the end of the day doesn't haunt us. That's right. Sí, Bien, vamos a la última afirmación. Mientras estábamos iniciando el día de hoy, realmente las afirmaciones por sí mismas traen su mensaje. Lo que nosotros estamos haciendo es un comentario, extendiéndolas un poco, ilustrándolas un poco más, pero el consejo, nos decía Esteban, está en la misma afirmación. Lo que hemos hecho es dar unas pautas para que ustedes puedan meditar y ampliarlas también desde sus propias experiencias y compartirlas con otros, ¿no, hermano? sí. So he's talking about the disclaimer that we were talking before, like we're just giving our audience the expanded version, but this should be something quick for them to do, because this will help them as they walk. A lot of people may just want to take these concepts and summarize them into something shorter. They might want to go through and remind themselves every day. Sí, dice el hermano, bueno, de una manera sumaria, porque esto está hecho en 2 páginas. Esto es la autoría del hermano Scott y esto lo tenemos disponible para nuestra audiencia que digan, uy, esto me voy a dilatar tanto tiempo. No, nosotros le dimos la versión extendida, la versión con el comentario, pero la idea inclusive es de que uno no tenga que estar citando tantos versículos, sino que uno lo lee, te enfocas y sigue adelante. Ahora, durante el día uno puede hacer que vuelve a ver estos programas y dice, ok, ahora cada quien es libre de añadirle tal verso, lo que dice el hermano Ricardo, lo que dijeron se encuentra en tal o cual lado, pero nadie puede estar todo el día por el trabajo viendo estos programas o todo. Sí. Bien, vamos a la última afirmación de la lista. Dice, Señor, termino esta oración abrazando la cruz de Cristo. He traído mis cargas a tu altar. Reconozco que fuera de ti nada puedo hacer. Te agradezco por el don de tu Santo Espíritu, quien me capacita con la bendición de representar tu imagen en esta tierra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lord, I finish this prayer embracing the cross. I have brought my burdens to your altar and recognize that I can't do anything outside of you. I thank you for the gift of your Holy Spirit who trains me and equips me with the blessing of representing your image in this earth. I will bless you all the time. Your praise will always be in my mouth. We begin our prayer praising and worshiping God. Empezamos todo esto alabando el nombre de Dios. And we need to end our prayer praising and worshiping God. Y de la misma manera lo terminamos, alabando el nombre de Dios. He's the Lord God Almighty who's worthy of all praise. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, digno de toda honra, de toda gloria. In the beginning, we noted that our minds aren't working straight until we're praising and worshiping God and we're counting our blessings and being thankful. Entonces, contamos nuestras bendiciones, nos reconocemos que todo lo bueno viene de Él y es un círculo, a eso volvemos. So that's the way to begin the day, that's the way to end the day. No hay mejor manera de empezar el día, no hay mejor manera de terminarlo. Me encanta ese sándwich en donde
Siempre empezamos alabando, luego viene la crisis y terminamos alabando. Es como la dinámica de algunos salmos, en donde el salmista dice, Señor, tú eres grande, poderoso, y luego viene el desastre y al final. Es la misma cruz de Jesús. En la Amén. crisis, al final dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que esa cadencia nos ayuda a orar y a llevar la vida también. Hay tempestad, hay crisis, luego hay calma. Y esto es una buena forma también de terminar las reflexiones, ¿no, hermanos? So he's talking like all of this is like a sandwich, you know. So we have bread here, bread Mhm. here, Mhm. just like what David would say. So he starts praising the name. Mhm. You have chaos, but at the end you go back to praising the name. That's Mhm. life. That's a great way to look at Es it. una buena manera de verlo, así, está bien. Ya nos despedimos hasta con nostalgia de que terminamos las afirmaciones. Esperamos, hermano Esteban, quizás un próximo invitado de lujo, como nos has traído con Scott, para hacer alguna otra dinámica. Sabemos que hay hermanos muy capacitados en otro. Esperamos, hermanos que han sido restaurados de sus crisis, y sabes, Esteban, a qué me refiero, que puedan compartirnos, o por qué no traer a Mike con sus pequeñas cápsulas de espiritualidad que lo dejan a uno medio, bueno, ahí que debo hacer. Gracias, hermano Scott, por Thank you, compartirnos su Brother vida, Scott, por compartirnos estas afirmaciones. for sharing Esperamos que Dios siga bendiciéndole en toda labor que haga, We como lo hope está that the haciendo y se Lord nota. blessing you in everything that you do. Well, thank you very much for allowing us to share with you over your radio program. Muchas gracias, hermano, por invitarnos y por permitirnos compartir con usted y con la audiencia. Y a usted, hermano Esteban, un abrazo grandote. Espero que Dios nos conceda vernos nuevamente. Gracias Dios a le bendiga. todos. Gracias a todos por atender este espacio de aceite y vino. Y bueno, será hasta una próxima edición. Dios siga bendiciéndoles.